Marie. Marie. Kemelei mi. Kemelei tami chau. Kemelei tami ñuke. Niei mi lamngen. En este video vamos a aprender cómo preguntarle a alguien su nombre. Hay varias formas de hacerlo. Nosotros usaremos el verbo pingen. Para hacer la explicación más sencilla, vamos a traducirlo como llamarse. Escuchen la pronunciación. Pingen. Ahora, ¿se acuerdan cómo cambia el final del verbo según de qué persona se trata? Con N cuando soy yo, con y mi cuando sos vos, o con I cuando es él o ella. Entonces veamos los ejemplos. Pingen, me llamo. Pingeimi, te llamás. Pingei, se llama, él o ella. Ahora veamos cómo preguntar. ¿Cómo te llamas? Vamos a usar la palabra inei, que quiere decir quién. No vamos a analizar la frase aquí, por ahora la aprenderemos de memoria. Inei pingei mi, ¿cómo te llamas? Pongan atención a la pronunciación. Inei pingei mi. También puede sonar inei pingei mi. Ahora, para contestar, usaremos pingen. Para contestar me llamo, lo que hago es decir mi nombre y agregar pingen, pronunciado de ese modo, con la G que marca el sonido nasal que ya habíamos visto en algunos videos anteriores. Inei pingei mi, Tulio pingen. Ahora, para preguntar el nombre de alguna otra persona, ¿cómo es la frase? De este modo. Inei pingei, ¿cómo se llama? Por ejemplo, Inei pingei tami ñuke, ¿cómo se llama tu madre? Aquí estamos usando la I para marcar que es otra persona. Pingei, se llama él o ella. Probemos con otro ejemplo. Piensen cómo podrían ustedes preguntar, ¿cómo se llama tu padre? Les doy unos segundos para pensarlo. La respuesta es Inei pingei tami chau, donde tenemos Inei pingei, ¿cómo se llama? Tami, que sería tú. Chau, padre. Entonces para decir tu padre sería tami chau. Inei pingei tami chau. ¿Cómo se llama tu padre? Pensemos en algunos otros ejemplos. ¿Cómo preguntarían ustedes? ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermana? La respuesta la encontrarán en la descripción del video. Vamos a escuchar un pequeño diálogo. Presten atención. Imaginen que son dos personas conversando. Mari peñi, inei pingei mi. Mari peñi, Fernando pingen. Kemelei mi. Mai kemelen. ¿Qué es lo que se dice en este pequeño diálogo? En el próximo video veremos la solución y haremos algunos diálogos un poco más largos. No se olviden que al principio de cada video habrá preguntas sobre lo visto anteriormente, tal como lo hicimos al principio de este video. Traten de contestar las preguntas
como si estuviéramos conversando. Aí eu filmito, faci video, e lufin eta mi like. Chilcantu kun eta mi canal meu kai. Peu kayal.